Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. Hoy me gustaría iniciar el sermón leyendo algo que decía Charles Spurgeon un domingo, un culto dominical, antes de iniciar la predicación. Él decía: aquí cada cristiano o es un misionero o es un impostor. O bien intenta difundir el reino de Cristo, o bien no ama en absoluto a Cristo. No puede ser que se ame a Jesús y se tenga una lengua totalmente silenciosa en torno a quién es Él. Y él hacía esa confesión diciendo lo importante que es al interior de la iglesia que la gente evangelice y que la gente le comparta a otros la palabra de Dios y lo que hizo Jesús en la cruz. Sin duda todos los cristianos tenemos esa responsabilidad. Todos daremos cuentas al Señor por la labor desempeñada en dicha responsabilidad. Sí, nosotros tenemos la responsabilidad de prepararnos, de estar aprendiendo más del Señor. Pero la pregunta es, ¿qué haces tú con todo ese bagaje de conocimiento? ¿Predicas? ¿Le compartes a otras personas del Señor? Ese va a ser el centro del pasaje del día de hoy. Y de hecho me llama mucho la atención el cuadro que vemos, porque ese cuadro lo hicieron en honor a Martín Lutero. Y vemos ahí como Martín, está predicando, pero a quien la gente está viendo no es a Martín, sino a quién, a Cristo. Y el cuadro me llama la atención porque hablaba de las predicaciones de Martín Lutero, cómo estaban centradas en Cristo, no en él. Pero lo que me llama la atención del cuadro es que dentro del cuadro todos están viendo a Jesús, menos una persona, y es la niña. La niña está viendo al que admira el cuadro. Y la niña es la hija de Martín Lutero, que murió siendo muy pequeñita. Y como que ella desde la gloria mira al espectador del cuadro como diciéndole al que admira el cuadro: ¿tú qué vas a hacer con el legado de mi padre? Porque el legado de Martín, ¿cuál fue? La sola escritura, ir a la palabra. Pero también de Martín Lutero salen, él fue el iniciador de la reforma y salen las 5 solas. Y una de las 5 solas, ¿cuál es? Solo Cristo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con el legado que han dejado todos esos grandes hombres de Dios? Que nos han dado una teología sólida e histórica, pero que también tuvieron una característica: fueron apasionados evangelistas. Fueron hombres que su vida y su ministerio estaba encaminado a que otros escucharan la voz de Dios en la palabra. Por esa razón, vamos a ver cómo el apóstol Pablo, en esta porción que vamos a ver hoy, iniciamos el capítulo 3 del libro de Efesios, de la carta a los Efesios. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo inicia de nuevo en el verso 1 con un "por esta causa yo Pablo", y así siempre él inicia cuando va a hablar de una oración nuevamente. Él ya ha hecho una oración por la iglesia, por las iglesias del Asia Menor. Ya ha hecho una oración dando gracias a Dios. Pero en esta oportunidad va a orar por otra cosa. Algo que vamos a ver desde el versículo 14. En el versículo 14 él dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. Pero como que él quiere iniciarlo desde el verso 1 en la carta. Él quiere orar de inmediato. Pero algo lo detiene. Y lo que hace es decir: por esta causa yo Pablo. Él se detiene de continuar esa oración que tiene el deseo de hacer. Porque tan maravillosas verdades por las cuales va a orar él para que la iglesia las entienda y las abrace, la iglesia no las va a entender ni las va a abrazar si primero la iglesia no entiende quién era Pablo y lo que enseñaba Pablo. Por eso él se detiene en el verso 1 y se abstiene de hacer la oración y entra primero a explicar algo. Tan maravillosa verdad no sería fácil de aceptar si los receptores de la carta no entendieran la procedencia del mensaje y la autoridad con la que Pablo proclama ese mensaje. Y por eso Pablo entra a exponer, antes de continuar con dicha oración, aspectos de la iglesia que debían conocer acerca de su ministerio y características de la labor de expandir el evangelio que son fundamentales de entender.
Conocer las características que tiene la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo adquiere una gran relevancia. El mensaje que compartimos es el de mayor importancia que puede haber. Y lo voy a decir nuevamente con palabras de C.S. Lewis, que fue el que escribió las Crónicas de Narnia, entre otros libros. Miren lo que decía él. Nosotros debemos ver a cada persona con la que nos topamos en la vida como alguien o que pasará la eternidad gloriosa en el reino de Dios o que pasará la eternidad en el sufrimiento eterno del infierno. No hay una tercera opción. Ahora, si tú ves a las personas de esa manera, tú sencillamente te verás obligado a ¿qué? Te verás con la necesidad de compartirle a todos el mensaje de salvación. ¿Lo estamos comprendiendo? ¿Estamos comprendiendo el punto? Así que el cristiano necesita conocer lo que el apóstol Pablo entra a exponer en torno a su ministerio de predicación y el mensaje que transmite. Por la extensión de este pasaje que vamos a ver hoy, que va desde, la unidad temática de lo que vamos a ver hoy va desde el verso 1 hasta el verso 13. Pero hoy no vamos a poder ver toda esa unidad temática porque es muy vasta. Hoy solamente vamos a ver desde el verso 1 hasta el verso 7 y vamos a tener harta tela que cortar. Y la próxima semana vamos a ver del 8 al 13. Pero yo quiero dejar claro, si ustedes van a leerlo, tienen que leerlo del 1 al 13 para entender la unidad temática de lo que se lee. Ya en el verso 14, el apóstol Pablo comienza o inicia la oración que va a hacer por los creyentes del Asia Menor. ¿Ok? Entonces, aunque hoy solo les voy a predicar del verso 1 al 7, les voy a leer del 1 al 13. Amén. Por esta causa yo, Pablo, Efesios 3, del 1 al 13, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea el conocimiento de los misterios de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo mismo fui hecho ministro por el don de la gracia que Dios me ha concedido, según la operación de su poder. A mí, que soy menor que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayes a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén y amén. El apóstol Pablo en estos 13 versículos hace una presentación de él y de su ministerio. ¿Ven? Primero que todo vamos a ver el día de hoy en el verso 1 qué tipo de ministerio es el que tiene el apóstol Pablo. El verso 1 dice de la siguiente manera: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. La predicación que Pablo estaba dando hasta ese momento fue lo que lo había llevado a la cárcel, porque esta carta, ¿dónde es escrita? Él está encarcelado. Cuando Pablo predicaba en las diferentes ciudades del mundo grecorromano, entraba comúnmente a una sinagoga judía. Acuérdense que una sinagoga judía en las ciudades gentiles se conformaba porque había mínimo 12 judíos. Y 12 judíos podían conformar una sinagoga, ¿ok? Y desde la sinagoga él se dedicaba a través de las escrituras señalar cómo Jesús era el cumplimiento de esas escrituras, porque se suponía que si había 12 varones judíos en medio de una ciudad gentil, ellos conocían las escrituras. Entonces él sencillamente les señalaba a través de las escrituras cómo se había cumplido la promesa de Cristo. Y que también cobijaba la promesa de Dios tanto a judíos como a gentiles.
Si eran judíos que vivían en medio de gentiles, quería decir que tenían de alguna manera una mente más abierta que los que vivían en Jerusalén. La mayoría de los judíos, a pesar de estar viviendo en ciudades gentiles, al escuchar que el evangelio no solo abarcaba a judíos, sino también a gentiles, rechazaban dicho mensaje. Pero una gran cantidad de gentiles que vivían en ese lugar y escuchaban la predicación de Pablo, abrazaban con fe este mensaje. El odio y el rechazo de los judíos al mensaje que Pablo predicaba llevó a que algunos inventaran que Pablo había introducido en el templo a un gentil. Yo ya les había comentado esto, ¿se acuerdan? Timoteo, y que la gente lo acusa. Y por eso, cuando escribe esta carta de los Efesios, Pablo está preso. Hechos 21 del 27 al 28 dice esto. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al ver en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces diciendo: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Cuando hacen esa acusación a Pablo, Pablo se defiende en medio de la turba, y la turba misma escucha atentamente su defensa. Y lo escuchan atentamente porque él empieza a hablar de la historia judía y empieza a hablar de las escrituras. Pero solo lo escuchan hasta que él nombra lo siguiente. Pero me dijo, ¿quién está hablando Pablo? Pablo, ¿y de quién está hablando? De Jesús, el Jesús que se le aparece en el camino. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esa palabra. Entonces alzaron la voz diciendo al comandante de la guardia romana: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. ¿Ustedes están entendiendo el odio que tenían los judíos y la aversión que tenían de que el evangelio se le predicara a los gentiles? El odio y la dificultad en su ministerio no eran una sorpresa para el apóstol Pablo. Al mismo Pablo le habían anunciado, cuando se había despedido de los hermanos que vivían en Jerusalén, había llegado un hombre llamado Ágabo y le había quitado el cinto y le había dicho: esto van a hacer con el hombre que descienda a Jerusalén. Y con el cinto que le quitó a Pablo, le amarró las manos. O sea, ya los mismos profetas le estaban profetizando a Pablo que él iba a ser arrestado. Y Pablo les dijo: miren, no me detengan, esa es mi labor, ese es mi destino, déjenme ir. Y él avanza. Porque para Pablo no era extraño de que él tuviera que sufrir en medio de su ministerio. Miren lo que le dice en Hechos 9:16 Jesús a Ananías. Ananías es el que va a orar por Pablo cuando él está ciego en Damasco, ¿se acuerdan? Y el Señor se le aparece a Ananías y le dice: ve y ora por Saulo de Tarso. Ananías dice: no, este es el que nos persigue. Y le dice: no, ve, porque instrumento me es este. Y le dice en el verso 16: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, en el mismo llamado de Pablo ya estaba estipulado que él le iba a servir al Señor. ¿Pero a través de qué? A través de la aflicción y del sufrimiento. Así que Pablo supo desde el inicio que su ministerio iba a ser bien difícil. Y es algo que los cristianos debemos entender cuando cumplimos nuestra labor de predicar el evangelio del Señor Jesucristo. El mensaje que predicamos es un mensaje odiado por muchos y que traerá aflicción sin duda al realizarlo. Alguien puede estar escuchando desde allá y decir: pero bueno, el pastor nos está animando o nos está desanimando al predicar. No, sencillamente quiero ser honesto. Recuerden, al hacer parte de esta iglesia, ustedes ya salieron del kindergarten eterno, que es la iglesia carismática y pentecostal, donde siempre te han dicho: Dios te ama y quiere que todo te salga bien. Aquí vamos a ser bíblicos. Y bíblicamente la escritura dice lo siguiente. Esto está en Mateo capítulo 11. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Eso no significa que yo voy a coger un arma y voy a matar a todos los que no creen en Dios. No. El reino de los cielos sufre violencia significa que el reino de los cielos se ha abierto paso a través de la violencia que han ejercido los profanos en contra de todos los hombres de Dios. ¿Qué pasó con Juan? ¿En qué
¿En qué contexto dice el Señor Jesús estas palabras? En el contexto de que Juan el Bautista está prisionero y está a punto de ser muerto. Él está diciendo, lo que está viviendo Juan el Bautista es normal, porque el reino de los cielos se ha establecido a través de la violencia que los hombres impíos han ejercido sobre los hombres de Dios. Yo les pregunto, ¿a los profetas los trataron muy bien en el Antiguo Testamento? Entonces el precio lo pagaron fueron los profetas y los del Antiguo Testamento, y a nosotros nos tocó fueron solamente las mieles y los laureles. Eso es lo que habla el evangelio de la prosperidad, de que todo te va a salir bien, de que todo el mundo te va a creer, de que todo el mundo te va a decir qué lindo. Yo te digo algo, si a ti el mundo te aplaude tu cristianismo, algo estás haciendo mal. Algo o mucho estás haciendo mal, porque un verdadero cristianismo el mundo no lo aplaude, el mundo lo aborrece. El insulto, la difamación, la calumnia, el rechazo no es algo que debe sorprender al que predica el evangelio. Pablo deseaba que los lectores de su carta entendieran que sus tribulaciones no eran una aflicción de pérdida para él, sino una gran ganancia para la iglesia. Y esto era todo lo que Pablo podía decirles. En Efesios 3:13 él va a decir más adelante: por lo cual pido que no desmayes a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿Y por qué Pablo tiene que decir esto? Porque al parecer las tribulaciones de Pablo estaban siendo leídas de una manera incorrecta por los creyentes del Asia Menor. Están diciendo como que algo está mal porque él sufre. Entonces él tiene que poner en la mesa de manera clara y de manera diáfana que la tribulación hacía parte del paquete. ¿Me comprenden? Y no que la tribulación era como una alarma de que algo no estaba saliendo bien. Sufrir por la predicación de la palabra de Dios es un privilegio que Dios le ha concedido a todos los cristianos. Y por eso Filipenses 1:29 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. O sea, a nosotros no solo se nos concedió el creer, sino también el padecer. Cuando jugamos nosotros fútbol, no es una sorpresa que nos lesionemos. Y para un soldado en una guerra no es sorprendente que le disparen. Entonces, de la misma manera, un cristiano no debe sorprenderse si llega la aflicción a causa de que él transmita el mensaje a través de su vida y de sus labios. No es que el cristiano busque dicho sufrimiento, no es que uno ponga ya la cabeza: mátenme, hablen de mí, difamen. No, tranquilos. Solo haciendo tu labor de predicar el evangelio, eso llegará de manera natural. Parece ser que muchos en la iglesia estaban confundidos por los años de cárcel de Pablo, pero ellos debían entender, como también nosotros debemos entender, que en la historia de la redención solo hay algo importante. Y lo importante que hay en esta situación es que la verdad del evangelio se expanda. Eso va a sonar duro, pero lo importante no es que nosotros tengamos un bienestar físico. Lo importante no es que nos traten bien o nos traten pasito, no. Lo importante es que el evangelio se expanda. Había un dicho en la Reforma, no, ni siquiera en la Reforma, en la iglesia primitiva. Desde la iglesia primitiva viene ese dicho, y ese dicho decía: la sangre de los creyentes es semilla para que germine el evangelio. Iglesias, mis tribulaciones, dice Pablo, son su gloria. Por este mensaje glorioso es que estoy aquí. Yo les pregunto, ¿Pablo veía como un terrible castigo las prisiones o lo veía como una ganancia? Así que de esta manera Pablo, más que ser prisionero de los romanos, dice: por vosotros los gentiles. O sea, él es prisionero para que los gentiles puedan creer en el evangelio. Pero va más allá. Porque dice: por esa causa yo, Pablo, prisionero ¿de quién? De Cristo. ¿De quién es prisionero Pablo? Yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Él le está diciendo: miren, yo estoy aquí en la cárcel porque les prediqué a ustedes el evangelio. Y eso no va a cambiar. Cada vez que yo predique el evangelio en una ciudad gentil, la gente se va a escandalizar y me van a rezar y me van a querer matar. Pero aunque estoy en la cárcel por ustedes gentiles, yo realmente ni soy prisionero de los que me pusieron acá, sino que soy prisionero de Cristo.
Es un prisionero de Cristo Jesús porque él no puede dejar de predicar el mensaje de salvación a todo el mundo, a los judíos y a los gentiles. Esto es maravilloso. No puede hacerlo para él, porque para él la predicación del evangelio es una necesidad en su ser. Y miren lo que dice 1 Corintios 9:16. 1 Corintios 9 es el pasaje por excelencia donde él habla de su testimonio y de lo quién es Pablo. Y Pablo dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero el ay, ¿qué es? Los ayes, ¿qué son? Son juicios. Cuando él dice ay de mí si no predicara el evangelio, está diciendo: el juicio de Dios debería venir sobre mi vida si yo no predico el evangelio. ¿Cómo me gustaría que más de una persona de la congregación viera así el no predicar? Miremos otro caso para que nos demos cuenta que no es algo aislado en Pablo, sino que es el caso de todos los creyentes. En el caso de Jeremías. Jeremías era azotado, vilipendiado, rechazado, aislado por el mensaje que llevaba. Un mensaje que todo el tiempo denunciaba el pecado de Judá y las consecuencias que vendrían por lo impíos que habían sido los reyes y por promover el pecado. Ahora yo pregunto, ¿qué le trajo eso a Jeremías? Le trajo problemas. Un mensaje no acorde a lo que el pueblo judío quería oír. El pueblo judío quería oír que Dios aprobaba todas sus obras. Igual que el mensaje que Pablo llevaba y que los judíos detestaban oír. Pero Jeremías no podía dejar de dar este mensaje a pesar de darlo y traerle grandes aflicciones. Eso ya se los había dicho a ustedes, pero no les había dado el texto. Jeremías 27. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Es interesante recalcar que Jeremías no dice: yo batallé con mi negativa a predicar el evangelio y vencí. No, él dice que fue el Señor quien venció su naturaleza egocéntrica, porque él sufría tanto que él quiso dejar de predicar, pero finalmente se salió con la suya. No, fue más fuerte en su interior el fuego de predicar que su deseo de salvaguardar su vida. Jeremías 20, del 7 al 9, lo leo completo. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido por afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego que ardía, metido entre mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Para Jeremías, predicar el mensaje de Dios le daba, o más bien era una necesidad tan profunda que surgía desde lo más profundo de su interior en su ser, y que no procedía de él, sino procedía ¿de quién? De Dios. Así sucedió también con Pablo. Tenía la necesidad imperiosa de predicar el evangelio. Dicha necesidad es la característica de aquel que entiende que todo aquel que muera sin haber sido unido a Cristo pasará la eternidad en el infierno. Yo no sé cómo a veces nosotros podemos pasar toda una reunión familiar enfrente de alguien que amamos y al cual nunca le hemos predicado el evangelio, y que pase toda esa reunión familiar sin que nosotros le hayamos presentado a Cristo. No sé cómo toleramos eso. No sé cómo lo toleramos. ¿Qué te garantiza a ti o me garantiza a mí que esa persona en la semana que sigue no se vaya a morir? O le vaya a pasar algo y se pase una eternidad sin Cristo. ¿Ah? Alguien fácilmente, muy hábil en teología, podría decir: fue la soberanía de Dios la que impidió que yo sintiera el deseo en mi corazón de compartirle, y la voluntad de Dios se hizo. Él sencillamente no era escogido y yo fui un instrumento en las manos de Dios. Si alguien piensa así, es un hipócrita. Un hipócrita que solamente se inclina a la soberanía de Dios y en absoluto deja de ver otro aspecto que es tan real como la soberanía de Dios, que es que la responsabilidad humana. Y tú y yo somos responsables de predicar el evangelio. Tal vez tú eres el medio de gracia que Dios, tal vez no, muy seguramente tú eres el medio de gracia que Dios quiere usar para que esa persona conozca el evangelio.
Recuerden lo que dice la palabra del atalaya. El atalaya, si no anuncia que viene el peligro, la gente morirá por su pecado, pero el atalaya será responsable porque no les advirtió. Pablo no se presenta como prisionero de los romanos por causa del odio de los judíos. Él sabía que todo estaba en control de Dios. Su condición de prisionero no era casualidad. Dios le había dicho que era necesario que compadeciera ante César. Él sabía que la pasión que surgía por predicar la palabra no era algo natural en Pablo. Esa pasión no era algo natural de Pablo, surgía del Dios que habitaba en Pablo. Él sabía que era prisionero por eso de Cristo. Y ese sentimiento de pasión le era dado por el mismo Señor. Filipenses 1, del 12 al 14 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más para bien, para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y en todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Lo que está diciendo Pablo en este pasaje de Filipenses capítulo 1, está diciendo que las prisiones de Pablo desanimaron a otros creyentes, ¿o los animaron? Los animaron, porque aún se identificaron. El Señor Jesús va cargando la cruz y las mujeres de Jerusalén salen llorando, y Él le dice: mujeres, no lloren por mí, lloren por sus hijos. Y se está refiriendo a los hijos que iban a creer en Cristo. O sea, le está profetizando que hay gente que va a creer en Él. Dice: porque si esto hacen al olmo verde, ¿qué no harán al seco? O sea, el Señor está diciendo: si esto me hicieron a mí, ¿qué no harán a los que vienen detrás de mí? Y Filipenses 1:18 dice: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Y me acuerdo de precisamente Pablo y Silas en la cárcel, amarrados, recién latigados, llevados y latigados como latigaron al Señor Jesús. Están ahí con las espaldas abiertas, sangrando, y empiezan a adorar al Señor. Viene un gran terremoto, se caen las cadenas de sus manos, se abren las rejas, y ven al carcelero de Filipos. Precisamente eso está siendo escrito en Filipos, a los filipenses, y esto sucede en Filipos. Y al carcelero de Filipos, que se va a suicidar, lo detiene y dice: no hagas esto. Y el carcelero les dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y le predican al carcelero, y se convierte él y su familia. Eso no hubiese sucedido si ellos no estuvieran ¿en dónde? En la cárcel. Y a ellos los arrestaron por predicar el evangelio, porque aún en la situación más difícil, ahí estaba Dios con él. ¿Saben dónde fue escrito El progreso del peregrino, el libro más vendido cristiano en el mundo? Luego de la Biblia, el libro más vendido. ¿Saben dónde fue escrito El progreso del peregrino por John Bunyan? En la cárcel. Y a él lo metieron en la cárcel por predicar sin licencia, porque allá donde él vivía se necesitaba una licencia para poder predicar. Y al hombre lo liberan, y un año después lo encuentran nuevamente predicando, y los vuelven a meter, creo que 10 años más a la cárcel por predicar a John Bunyan. Y cuando lo vuelven a meter, termina su libro El progreso del peregrino. El progreso del peregrino fue escrito en la cárcel por un hombre más actual al día de hoy. Y qué importante es entender esta maravillosa verdad. Igual que Pablo, los cristianos recibirán rechazo, odio y posiblemente aflicción por la predicación del evangelio de Jesucristo. Pero no podrán dejarlo de hacer. El viernes una hermana me decía: prediqué a Cristo y me metí en un problema en la casa. Yo lo único que le pude decir a ella fue: sea un poco más sabia. Pero yo nunca le dije: deja de predicar, porque ella debe seguir predicando. Es una pasión que surge de tu interior. Ahora, si a ti no te apasiona predicar, evalúate. Y te lo estoy diciendo muy seriamente, evalúate. Y en eso debemos gozarnos, que somos esclavos de Cristo y se nos ha dado el privilegio de padecer por el mensaje que proclamamos. Esa ha sido la historia de la iglesia. Pero ahora vamos a hablar de un segundo punto. Quien predica debe entender que no predica un mensaje propio, solo transmite un mensaje que le ha sido confiado. Cuando el apóstol Pablo dice:
de la administración que me ha sido concedida, da a entender algo muy importante, que no era su mensaje. No es un mensaje propio. Pablo sencillamente es un administrador. Un administrador es aquel que es encargado de darle un buen manejo a los bienes de otra persona. Pablo mismo se expresó de la labor que le corresponde al cristiano de la siguiente manera. Segunda de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Yo les pregunto, ¿un embajador puede hablar lo que se le dé la regalada gana? ¿O tiene que hablar representando a la nación de la cual es embajador? Pero aquí en esta época, los que se dicen embajadores de Cristo hablan lo que les parece. Es que a mí Dios me muestra, es que a mí Dios me dijo, y en ninguna manera son fieles a la escritura. Cada vez que yo me paro en el púlpito me da temor predicar. Y no es un temor de ustedes. Ya sean 20 personas o sean 500, como tuve la oportunidad la vez pasada en el colegio. El temor es el mismo, porque no es el temor al auditorio. Es el temor al que primero se sienta en el auditorio, que es Jesús. Dios mismo, que demandará fidelidad de lo que yo predique. Porque Él está ahí sentado, evaluando si yo estoy diciendo lo que Él dijo cuando fue escrita la palabra, o si estoy diciendo otra cosa. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y eso debe ser uno de los textos más tremendos para evaluar a esas personas que dicen, Dios está colocando en mi corazón que te diga tal cosa. O sea, cuando tú escuches eso en un sermón, huye de ese lugar o apaga eso que estás viendo. Porque no hay cosa tan falible como las emociones humanas. ¿Cómo alguien puede confiar en algo que surja de su ser? ¿Cómo puede vincular lo que siente su ser con el mensaje del evangelio? Si las referencias de las escrituras en torno a nuestro ser interior son terribles. Jeremías 16:12 dice, y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque aquí vosotros camináis cada uno en la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. ¿Cómo una persona ignora estos pasajes y dice, es que yo vi en una visión, es que Dios me habló al oído, es que se me apareció? Proverbios 28:26, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Y Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Pablo jamás haría esto de fiarse de su corazón. Él sabía que solo era administrador del mensaje de Dios. Pablo sabía que cualquier añadidura al mensaje de Dios se convertiría en un falso evangelio ahí mismo, ese mensaje. Los predicadores de la palabra deben ser muy cuidadosos y no caminar este falso camino, trayendo un evangelio diferente. Y por esa razón, predicar expositivamente protege de este peligro a la iglesia. Yo me acuerdo de la época en que yo cada 8 días me ponía a pensar, ay, ¿qué predico dentro de 8 días? Yo tuve una consejería con fulano de tal y me dijo que andaba como mal de finanzas. Voy a hablar de administración. Y a los 8 días, ¿de qué hablo este domingo? ¿De qué? Yo estuve por ahí escuchando una conversación en la iglesia de que tenían problemas de pareja. Voy a predicar de problemas de pareja. Cosa tan terrible, mano. Ser yo el que elijo qué enseñarle a las personas. Y coger un texto que excuse mi idea y pasármela 40 minutos hablando de mis anécdotas. ¡Terrible! Por eso Pablo y todo el que predica la palabra de Dios sabe que tiene autoridad de un mensaje, no porque la autoridad emerja de él. Pablo tenía autoridad al hablar del mensaje porque eran las palabras de Dios. ¿Ok? Ese cuentico de la gente que se para de que es que yo tengo autoridad. El hombre no tiene autoridad en sí mismo. Esa autoridad le ha sido delegada. Y la autoridad del predicador está directamente ligada a lo fiel que sea la palabra. Si un predicador no es fiel a la palabra, no tiene autoridad. El predicador es solo un transmisor del mensaje divino, es solo un instrumento que anuncia la palabra de Dios.
Si el predicador pierde este principio, su ser se inclinará a hablar de lo que los demás quieren escuchar. Va a matizar el mensaje, va a suavizar el mensaje, lo va a volver más potable y en ese momento deja de ser el mensaje de Dios. Jeremías 14:15 dice: por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre. Profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen: ni espada ni hambre vendrá a esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. ¿A ustedes no les parece casualidad que Benny Hinn, que toda la vida ha predicado que uno no se enferma y no debe vivir en miseria sino en prosperidad, ahorita le esté pidiendo ayuda a la iglesia porque está en la ruina? Eso es lo que está pasando con los predicadores de la prosperidad. Los que anuncian: ni espada ni hambre vendrá. ¿Saben cómo quedarán? Serán destruidos a espada y con hambre. Y no lo digo yo, lo dice Jeremías en nombre de Dios. No tenemos ese derecho, pues no es nuestro mensaje, nosotros no podemos manipularlo. Pablo lo sabe y nosotros también debemos saberlo. El mensaje que compartimos no está centrado en el gusto del hombre, sino en Cristo, en Dios. Así debe ser el mensaje que transmite el cristiano, como lo dice Gálatas del 9 al 12, el capítulo 1. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Mas os digo y los hago saber, hermanos, que el evangelio que es anunciado por mí no es según hombres. Pues yo ni lo recibí de hombres, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación del Señor Jesucristo. El evangelio no está centrado en el hombre y sus necesidades sentimentales, económicas, de salud, de realización. El mensaje del ministro de Dios está centrado en el evangelio de Cristo. Tercer punto: tú aceptas el evangelio no por tu raciocinio, a pesar de que es racional. Tiene que suceder una obra en tu interior de Dios para que tú lo aceptes. Efesios 3 del 5 al 6 lo dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es que revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. En estos versículos hay dos cosas. Lo primero es que estos versículos son una síntesis de lo que prediqué hace 8 días. De ese misterio de que gentiles y judíos iban a ser parte de un pueblo. ¿Ok? Entonces no voy a entrar a repetir eso. Pero sí quiero aclararles que la separación de judíos y gentiles era tan inmensa que una unión entre ellos era algo inconcebible por los judíos. Así que este mensaje que trae Pablo es tan impactante para el judío como para el gentil, que se convierte en un misterio. No se creería, no se aceptaría si no le fuese revelado o enseñado de parte de Dios a esos pueblos. ¿Me comprenden? Porque el distanciamiento no solamente era de parte judía, también los gentiles estaban muy separados. Para aceptar ese evangelio tenía que venir revelación de parte de Dios. Pablo dice que este ministerio solo había sido revelado a los profetas y a los apóstoles. Verso 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. O sea, en otro tiempo esto no se conocía. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora esta afirmación sorprende a muchos estudiosos de la palabra de Dios. ¿Cómo así que no había sido revelado en el Antiguo Testamento que iba a haber un momento donde gentiles y judíos iban a formar a la iglesia? El Antiguo Testamento tiene bastantes referencias del vínculo de las promesas mesiánicas en que incluyen a los gentiles. Sabían que Dios a través de los judíos se daría a conocer y bendeciría a todos los gentiles. Y yo les dije hace 8 días una de esas promesas: benditas en ti serán todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Y hay muchos más. Cualquier idea de unión entre gentiles y judíos, a pesar de todas esas referencias, era aborrecible. Era como si a los leprosos en un momento se les permitiera vivir entre la gente normal. Así de radical era el mensaje que ahora predicaba Pablo. Y al día de hoy, el mensaje del evangelio del Señor Jesucristo también es así de radical.
Que nosotros prediquemos el evangelio y que la gente lo aborrezca no es algo que debe causar en nosotros impacto, es algo natural, porque la gente va a aceptar el mensaje solo si Dios les abre los ojos. O sea, que nos rechacen por el mensaje es lo más común y ordinario. ¿Qué es lo extraordinario? Que la gente a escuchar el mensaje ¿qué? Se convierta. Eso es lo extraordinario. No hay diferencia entre el hombre más religioso. Miren, así como era escandaloso en el Antiguo Testamento decir, o en la época de Pablo, tan escandaloso como era decir que el Señor quería unir a gentiles y a judíos en un solo pueblo y hacerlo su iglesia, es tan escandaloso como al día de hoy decir que el Papa es igual de pecador que un drogadicto. La gente se escandalizaría, pero ¿cómo así? Es el sumo pontífice. Yo les pregunto, ¿todos los hombres no estamos en igualdad de condiciones? ¿Qué hombre por sus obras se va a salvar? Ninguno. De hecho, las buenas obras de los hombres, Dios las ve como trapos de inmundicia. Ninguna persona se va a salvar fuera de la persona de Cristo. Ese mensaje es aborrecido por el hombre natural. Ese mensaje es aborrecido por el hombre natural. También el día viernes alguien de acá de la congregación me decía, mi dulce abuelita se va a ir al infierno. Y yo le dije, ¿ya le predicaste a tu dulce abuelita de Cristo? Y me dijo, sí, y actuó de una manera tan terrible, se puso brava y se puso enojada y no aceptó. Y yo le dije, esa es la naturaleza de tu dulce abuelita. Es una pecadora como todos los demás. Toda la gente, cuando hablamos de Dios, toda la gente aplaude, toda la gente toma de la mano y agárrense de las manos unos a otros. Pero cuando hablo de Cristo, la gente empieza a huir. Ese es el mensaje que predicamos. No nos haga extraño de que nos apedren en la calle. Y de pronto no nos bajan la cabeza aquí como lo hacen en Siria, pero sí nos van a poner en la picota pública y nos van a descabezar socialmente. Este mensaje es ofensivo y no es aceptado de manera natural. Por esa razón es un misterio que debió haber sido revelado a nuestras vidas. Mateo 21:31 dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de todos vosotros al reino de Dios. Esto se lo dijo Jesús a los fariseos y a los religiosos. Les dijo, ustedes que son los que supuestamente tienen más nivel espiritual que todo el pueblo, delante de ustedes van a entrar al cielo los publicanos y las rameras, porque si ellos tienen un verdadero arrepentimiento, ellos sí van a entrar. ¿Cómo actuaron ante ese mensaje los fariseos y los religiosos de la época de Jesús? ¿De una manera sobria? No, lo mataron en la cruz. El mensaje que predicamos no es un mensaje aceptado racionalmente, porque no es lógico. Es un mensaje que no tuvo ninguna intervención racional de nuestra parte, aunque el evangelio es racional, tú ves, y tiene un orden lógico. Pero para el hombre es ilógico que no haya obras que lo salven. La gracia es un concepto que a las personas todavía les es difícil aceptar. Pero también debemos entender algo, y ya estoy cerrando, la dependencia del ministerio. Efesios 3 del 7 al 8 dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Qué importante es saber que hacemos lo que hacemos, no por las capacidades que tenemos nosotros mismos. Si yo estoy aquí hoy parado, es un milagro de Dios. Cuando yo era pequeño yo sabía que 2 por 2 era 4, pero a mí me daba terror levantar la mano y decirlo. O sea, era un tímido de miedo. Terrible. Y fue una condición que tuve como hasta los 17, 18, 19 años. Pero cuando conozco de Jesús pasó algo. Pasó algo y cogí esa timidez, que la timidez también es una muestra grandísima de orgullo, porque el tímido vive en el centro de él y no quiere ser avergonzado ni quiere exponerse. O sea, la timidez es un orgullo profundo. Y dejé a un lado la timidez y empecé a predicar a Cristo. El hombre puede llegar a confundirse y darse gloria a sí mismo al ver todas sus capacidades. Cuando toda la gloria es de Dios, pues de Él proceden todas las cosas. Cuando yo entiendo que fui llamado por Dios, Él se lleva la gloria. Hay gente que dice, no, pero es que Pablo era brillante.
Él comprendía las escrituras. Pero yo les digo una cosa, Pablo era uno antes y otro después. Pablo en el momento que es llamado está haciendo todo lo contrario a lo que Dios lo va a llamar a hacer después. Él está persiguiendo a la iglesia, está aprobando la muerte de creyentes porque guardó las ropas de los que apedrearon a Esteban. Tiene cartas para arrestar a la gente en Damasco. El hombre persigue a la iglesia pensando que así agrada a Dios. Luego de que él le revelaba la verdad, y luego de que entiende que a los que él despectivamente llamaba a los del camino, entiende que ellos son la iglesia de Dios, se une a ellos. Y con todo su ser empieza a trabajar. Dice Hechos 26 del 14 al 26, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti. Así sucede con todos los que ha llamado el Señor para sí. No es que sea un proceso gradual de búsqueda de Dios por parte del hombre, donde el hombre toma la iniciativa, ay, como que estoy tan llevado que voy a buscar de Dios. No, es un llamado dramático, es hacernos salir de la tumba como Lázaro. Un día éramos uno y al otro día somos otro. Sí, hay muchas cosas que tenemos que cambiar. No somos productos terminados. Pero yo te pregunto a ti, cuando se te iluminó el evangelio, ¿no empezaste a ver desde ese mismo momento la vida de una manera distinta en absoluto? Porque así como cambió de manera gradual tu vida, también cambia tu visión de la vida en cuanto al destino eterno. ¿Cómo yo puedo estar 2 horas con alguien de mi familia a quien digo amar y que nunca le he predicado el evangelio, y me puedo ir tranquilo a la casa sin haberle compartido de Cristo? Pues te digo, si tú no sientes la necesidad de predicar del Señor, hay algo que está mal en tu vida. Hay algo que está mal. Aquellos a quienes Dios llama para ser ministros son unos incapaces de poder vivir haciendo otra cosa. Miren, mis hermanos, yo soy incapaz de hacer otra cosa. Spurgeon lo decía de esta manera: si en tu vida puedes hacer algo distinto a ser ministro de la palabra de Dios, hazlo entonces. No tomes el camino al ministerio. Pablo dice: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Pablo no fue escogido porque era un gran erudito en las escrituras, y entonces Dios dio dichos talentos y dicho poder. No, Pablo fue elegido desde antes de su nacimiento. Gálatas 1:15 al 16 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. Si Pablo llegó a ser un gran erudito de las escrituras, fue porque Dios le dio esa capacidad. Yo les enseñé alguna vez, yo creo que con eso termino, pero ya está muy largo. Yo les enseñé a ustedes algo en alguna oportunidad, pero algunos no lo escucharon. Si yo saco del centro a Cristo, ¿entenderé bien las escrituras? Pablo se sabía, miren, si Pablo fue enseñado a los pies de Gamaliel, Pablo se sabía todo el Pentateuco, que era lo que se aprendían los niños desde los 0 a los 7 años. Y lo mejor de lo mejor pasaba a aprenderse hasta Malaquías de memoria, que era como la segunda etapa de la escuela. Y solo lo mejor de lo mejor, es decir, todos los que se sabían de memoria todo el Antiguo Testamento, podían ser aprendices de un rabino. Yo les pregunto, ¿Pablo se sabía de memoria todo el Antiguo Testamento? Sí. ¿Y le daba una buena interpretación? No. Porque no tenía en su centro ¿a quién? A Cristo. Yo te pregunto, ¿Dios llamó a Pablo por lo brillante que era? Tan insensato era que se encuentra con Jesús cara a cara y le tiene que preguntar: ¿quién eres, Señor?
Toda su sabiduría se reducía a que no pudo identificar a Cristo, porque nadie puede identificar a Cristo por su sabiduría humana, si no se le es que revelado. Y el Señor se le revela y le dice: soy Jesús a quien tú persigues. Mis hermanos, nos toca dejar hasta ahí. Tengo tantas cosas que decirles que de pronto ustedes no las van a poder asimilar bien. Y lo que sigue es maravilloso. Quedamos en el verso 7 para entrar en lo que sigue. Mis hermanos, yo solamente quiero que ustedes sean altamente motivados a entender que sería un pecado callar el mensaje de Cristo. Hay gente que se va a condenar por lo que hizo, o sea, porque pecó. Pero hay gente que se va a condenar por lo que no hizo. Y el pasaje es claro. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve frío y no me diste de vestir. Estuve en la cárcel y no me visitaste. ¿Cuándo fue eso? Cuando lo viste a uno de tus hermanos y no le ayudaste. Hace 8 días hablamos de ser una congregación unida y de que si veía en necesidad a un hermano en la fe le ayudara. Bien. Pero ahora estamos hablando de los que se están perdiendo allá afuera. Estamos hablando de tu familia. Estamos hablando de tus amigos de trabajo, de tus compañeros de universidad o de en donde te muevas. Un día esta niña llega a la casa llorando. Y le preguntamos: ¿por qué lloras? Y dice: porque todas mis amigas son católicas. Y se puso a llorar. Eso es la carga que siente una persona cristiana. La carga de que quiere, y ella nos decía: quiero que conozcan a Jesús. Yo no quiero que seamos una iglesia religiosa, mis hermanos. Y tal vez mucha gente que le compartas no se van a congregar aquí, se van a congregar en Cali, donde viven, o en otros lugares. Ojalá sean iglesias de sana doctrina. Si son de Jamundí, pues que Dios mediante se congreguen aquí. Pero esto no es un afán porque la iglesia crezca. Que yo no tengo ese afán. Pero tampoco quiero que ustedes se relajen al punto de que no entiendan lo importante que es predicar el evangelio. Ay, pero es que yo con tantas luchas no puedo ni con mi vida. Así solamente habla un insensato. Y con esos comentarios que haces, sencillamente estás demostrando que tu centro sigue siendo tú. Mis hermanos, hay que predicar de Cristo. Señor, en esta mañana te damos las gracias. Tenemos una gran nube de testigos que nos miran desde los cielos y nos dicen: ¿qué vamos a hacer con el legado de fe de cada héroe de la fe? Eso está en Hebreos 12:1. Teniendo esta gran nube de testigos, despojémonos del pecado y de todo lo que nos asedia y corramos la carrera de la fe. Señor, que no perdamos la oportunidad de compartir a otros del evangelio. Cómo me duele no haber podido dar toda la predicación el día de hoy por su extensión. Porque aún los seres celestiales son los primeros que se sientan en la congregación cada domingo para aprender. Aún nosotros como iglesia somos la ayuda didáctica que le permiten a los ángeles creer en este hermoso plan de salvación. Cosas que entenderemos 8 días más adelante cuando prediquemos esa porción de las Escrituras. Señor, por favor, que no seamos como el mar muerto, que recibe y recibe agua de otros ríos y de otros océanos, pero no desemboca en ningún lugar, y por eso
tiene tal concentración de sal que no pueden vivir allí ni siquiera las bacterias. No es un ambiente adecuado para la vida. Que no seamos como el mar muerto, que recibimos y recibimos y recibimos. Que no seamos como la sanguijuela, que chupa y chupa y chupa y nunca dice basta. Sino que con lo poco o mucho que sabemos, con lo poco o mucho que hemos recibido, le compartamos las buenas nuevas a aquella persona que está necesitando, Señor, salvación. Tu palabra dice que de luego, al otro día de que Pablo fue tocado por el Señor, en el mismo capítulo 9 de Hechos, luego de su dramática conversión, dice, enseguida predicaba a Cristo. Que luego de predicaciones como las del día de hoy, enseguida prediquemos a Cristo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y amén.